Fui a tocar la puerta del hombre más rico de la ciudad para decirle que yo era su hijo. Lo que pasó del otro lado cambió mi vida para siempre. Voy a contarles algo que no le he contado a casi nadie. Tengo 18 años y hace 3 meses toqué la puerta de la mansión más grande de Keller, Texas, para decirle a un completo extraño que era su hijo. No tenía plan. No tenía abogado. No tenía nada excepto una carta vieja de mi mamá y las manos temblando dentro de los bolsillos de mi sudadera. Me llamo Diego. Crecí con mi mamá en un apartamento de 2 cuartos en el lado sur de Keller, que es básicamente el lado que la gente del norte de la ciudad ni sabe que existe. Mi mamá se llama Carmen, trabajó de enfermera durante 17 años para pagarnos la vida y nunca, ni una sola vez, me dejó sentir que nos faltaba algo aunque claramente nos faltaban cosas. Mi papá biológico nunca estuvo en el cuadro. Desde chico supe que existía pero mi mamá no hablaba de él. Cuando le preguntaba me decía que era una historia complicada y que algún día me la contaría cuando estuviera listo. Yo dejé de preguntar como a los 12 años porque aprendí que esa puerta no se abría fácil y no quería hacerla sufrir. Lo que no sabía es que mi mamá llevaba años guardando una carta. La encontré por accidente hace 4 meses. Estaba buscando el seguro del carro en la cajita metálica donde mi mamá guarda documentos importantes y entre los papeles había un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano. Diego, cuando estés listo. Eso decía afuera. Con la letra de mi mamá. La agarré y me quedé mirándola un momento. Luego fui a buscarla a la cocina y se la mostré. Ella la vio, cerró los ojos un segundo y me dijo, siéntate mijo. Me senté. Me contó todo. Mi papá se llamaba Rodrigo Salinas. Se conocieron cuando los dos tenían 22 años en una época en que él no era nadie todavía, solo un chico con ideas grandes y sin dinero que estudiaba negocios de noche y trabajaba de día. Se enamoraron, estuvieron juntos casi un año y cuando mi mamá quedó embarazada él entró en pánico. No era mal hombre, me dijo ella con esa honestidad que siempre la ha caracterizado, era un chico asustado que tenía miedo de que un hijo le quitara el futuro que estaba construyendo. Se fue. No de mala manera, sin gritos ni drama, simplemente se fue y mi mamá decidió no perseguirlo. Nunca le dijo que yo había nacido. Lo que mi mamá no sabía en ese momento es que Rodrigo Salinas iba a convertirse exactamente en lo que siempre quiso ser. 20 años después era el dueño de Salinas Group, una empresa de construcción e infraestructura con contratos en 4 estados y una fortuna que los periódicos locales estimaban en varios cientos de millones de dólares. El hombre más rico de Keller, Texas. Probablemente de todo el condado. Mi mamá lo había seguido de lejos por años sin decirme nada. Guardó recortes de periódico, artículos de negocios, fotos de eventos de la ciudad donde él aparecía siempre de traje y con esa sonrisa de portada de revista. Y todo eso estaba en el sobre junto con la carta que me escribió cuando yo tenía como 10 años explicándome quién era mi papá y por qué nunca estuvo. La carta de mi mamá terminaba con una línea que me la sé de memoria porque la leí como 20 veces. Decía, lo que hagas con esta información es tuya decisión completamente. Pero mereces saber de dónde vienes. Me quedé sentado en esa cocina un rato largo sin decir nada. Mi mamá me miraba con esa cara tranquila que pone cuando sabe que está esperando una reacción pero no quiere presionar. Le pregunté por qué me lo decía hasta ahora. Me dijo que porque ahora era mayor, porque estaba a punto de entrar a la universidad y porque sentía que ya era hora de que tuviera toda la información sobre su propia vida. Esa noche no dormí procesando todo. Rodrigo Salinas. Mi papá biológico. El hombre más rico de Keller. Un completo extraño que no sabía que yo existía. Durante las semanas siguientes lo busqué en internet con una obsesión que no le conté a nadie. Vi entrevistas suyas en YouTube, leí artículos de negocios, revisé su perfil de LinkedIn, encontré fotos de eventos sociales donde aparecía siempre impecable, seguro de sí mismo, con la energía de alguien que construyó todo lo que tiene desde cero. Busqué parecidos físicos como hacen los adoptados cuando encuentran fotos de sus padres biológicos. Y los encontré. La mandíbula, la forma de las cejas, las manos largas. Cosas pequeñas pero ahí estaban. También descubrí que estaba casado. Que tenía 2 hijos, un niño de 15 y una niña de 12. Una familia completa en una casa enorme en el norte de Keller que yo había pasado en carro 1000 veces sin saber que ahí vivía mi papá. Un mes después de encontrar la carta tomé la decisión. Iba a ir a buscarlo. No por el dinero.
Eso lo digo porque sé que es lo primero que la gente piensa y quiero dejarlo claro desde el principio. No fui porque era rico. Fui porque tenía 18 años y toda mi vida había tenido un hueco con su forma y necesitaba al menos mirarlo a los ojos una vez. Necesitaba que supiera que yo existía. Lo que él hiciera con eso era su problema. Le dije a mi mamá lo que iba a hacer. Se quedó quieta un momento y luego asintió. Me dijo que lo entendía. Que si quería ella me acompañaba. Le dije que no, que esto tenía que hacerlo solo. Un sábado por la mañana me puse la mejor ropa que tenía, que no era mucho, unos jeans limpios y una camisa de botones azul que usaba para las ocasiones especiales. Agarré la carta de mi mamá, la metí en el bolsillo de atrás y manejé los 20 minutos que separaban nuestro apartamento de su casa. La mansión era exactamente como en las fotos. Enorme, con un jardín perfecto y una reja negra de metal en la entrada con cámara de seguridad. Me estacioné afuera y me quedé en el carro 10 minutos con el motor apagado mirando esa reja. En esos 10 minutos pensé en todo lo que podía salir mal. Que me dijera que era un mentiroso. Que llamara a seguridad. Que simplemente cerrara la puerta en mi cara. Que me ignorara. Que su esposa saliera y se armara un drama. Pensé en cada versión mala posible y luego respiré hondo y me dije que ya había manejado hasta acá y que no me iba a devolver sin tocar esa puerta. Bajé del carro, caminé hasta el intercomunicador de la reja y presioné el botón. Una voz de mujer contestó. Dígame. Busqué al señor Rodrigo Salinas, dije con una voz más firme de lo que me sentía. Soy Diego. Diego Herrera. No me conoce, pero es importante que hable con él. Hubo una pausa larga. Luego la mujer dijo que esperara. Esperé 4 minutos parado frente a esa reja mirando la cámara. 4 minutos que se sintieron como 40. Luego el intercomunicador volvió a sonar y esta vez era una voz de hombre. Grave, directa, la misma voz de las entrevistas de YouTube que yo había visto en mi cuarto a la medianoche. ¿Quién eres y qué quieres? Respiré. Me llamo Diego Herrera, dije. Mi mamá se llama Carmen Herrera. La conociste hace 19 años. Soy tu hijo. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Y luego escuché un sonido que no esperaba. La reja empezó a abrirse. Caminé por ese jardín con las piernas temblando. No exagero. Literalmente sentía las piernas temblar con cada paso sobre el camino de piedra que llevaba a la puerta principal. El jardín era enorme y perfectamente mantenido y yo iba caminando por el medio con mis jeans limpios y mi camisa azul sintiéndome completamente fuera de lugar, como alguien que entró por error a una película que no era la suya. La puerta principal se abrió antes de que llegara. Y ahí estaba él. En persona era diferente a las fotos y a los videos. Más alto de lo que esperaba, con el pelo canoso en las sienes y esa mandíbula que yo había reconocido en el espejo toda mi vida. Llevaba una camisa casual y jeans, nada de traje, y me miraba con una expresión que no supe leer de inmediato. No era hostilidad. No era alegría. Era algo más parecido a la incredulidad de alguien que acaba de recibir un golpe que no vio venir. Nos quedamos mirándonos un momento sin decir nada. Luego él habló primero. Dijo, entra. Entré. La casa por dentro era exactamente lo que uno imagina cuando piensa en la casa del hombre más rico de la ciudad. Techos altos, muebles grandes, todo en su lugar perfecto. Pero no me quedé mirando nada porque él caminó directo a una sala lateral y yo lo seguí y nos sentamos en 2 sillones frente a frente con una mesa de café en el medio como si fuera una reunión de negocios. Me miró fijo. Con esos ojos que también reconocí en el espejo porque eran los míos. ¿Cómo sé que eres quien dices ser?, me preguntó. Sin agresividad, directo. Saqué la carta de mi mamá del bolsillo de atrás y se la extendí. La agarró, la leyó despacio. Vi cómo su expresión cambiaba mientras leía. Se le tensó la mandíbula. Parpadeó más de lo normal. Cuando terminó la dobló con cuidado, me la devolvió y se quedó mirando un punto en el suelo un momento largo. Luego me dijo, ¿Carmen está bien? No esperaba esa pregunta. Le dije que sí, que estaba bien, que seguía trabajando de enfermera. Asintió despacio como procesando eso. ¿Ella sabe que estás aquí?, me preguntó. Le dije que sí. Que ella me había dado la información y que la decisión de venir había sido mía. Se paró de la silla y caminó hacia la ventana. Se quedó ahí de espaldas a mí mirando el jardín un momento.
Cuando se giró tenía una expresión diferente. Algo más abierta, más humana, menos de hombre de negocios. Me dijo, tengo 18 años de preguntas acumuladas y no sé por cuál empezar. Y yo le dije, yo también. Eso rompió algo en el ambiente. No sé cómo explicarlo, pero esa línea cambió el tono de todo. De repente no éramos un hombre rico y un chico desconocido. Éramos dos personas con el mismo hueco intentando entender qué hacer con él. Se sentó de nuevo y me preguntó cómo me llamaba. Le dije Diego. Me preguntó qué edad tenía. 18, le dije. Hizo un cálculo rápido con la mirada que yo también había hecho 1000 veces. Los números cuadraban y los dos lo sabíamos. Empezamos a hablar. Al principio fue raro e incómodo como lo es cualquier conversación entre dos extraños que comparten sangre pero no historia. Me preguntó cosas básicas. ¿En qué colegio había estudiado? ¿Qué quería estudiar en la universidad? ¿Qué me gustaba? Yo le respondía y le preguntaba de vuelta porque no iba a ser el único expuesto en esa sala. Le pregunté por qué se había ido cuando mi mamá quedó embarazada. Se quedó quieto un momento. Luego dijo, porque tenía 22 años y era un cobarde. No hay otra explicación que valga. Lo dijo sin excusas, sin rodeos, sin intentar construir una narrativa que lo hiciera ver mejor. Eso me desarmó más que cualquier otra cosa que hubiera podido decir. Le pregunté si había pensado en nosotros alguna vez. Me dijo que sí. Que hubo un periodo en sus 20s en que intentó localizar a mi mamá pero que ella se había mudado y él no encontró cómo contactarla y que en algún momento dejó de buscar porque su vida se fue llenando de otras cosas y que eso tampoco era una excusa sino simplemente lo que pasó. Estuvimos hablando como 2 horas en esa sala. A la hora y media entró su esposa. Se llamaba Valeria, era una mujer de unos 40 años, elegante, con una expresión que mezclaba curiosidad con cautela. Rodrigo le había mandado un mensaje mientras hablábamos porque cuando entró no parecía sorprendida sino preparada. Me saludó con educación, me dio la mano, se sentó al lado de Rodrigo y me miró de esa forma en que la gente busca parecidos en tu cara. No fue hostil. Tampoco fue cálida. Fue honesta, que en ese momento era lo mejor que podía ser. Le dijo a Rodrigo que los niños estaban en casa de unos amigos hasta las 6. Él asintió y yo entendí lo que eso significaba. Que todavía no era el momento de esa conversación con sus hijos. Con mis medios hermanos. Y lo entendí perfectamente porque yo mismo no sabía cómo procesar todo lo que estaba pasando como para pedirle a nadie más que lo procesara ese mismo día. Antes de irme Rodrigo me preguntó si podía pedirme algo. Le dije que sí. Me pidió tiempo. No para desaparecer ni para ignorar lo que había pasado ese día sino para hablar con su familia, para procesar él mismo, para hacer esto bien. Me dijo, no quiero que esto sea algo que pase una sola vez y se acabe. Pero tampoco quiero apresurarlo y arruinarlo. Le pregunté qué significaba hacerlo bien para él. Me dijo que significaba que si yo era su hijo, y los dos sabíamos que lo era, entonces quería ser parte de mi vida de una forma real. No de lejos, no con un cheque, sino de verdad. Pero que necesitaba unos días. Le dije que estaba bien. Que yo también necesitaba unos días. Me acompañó hasta la puerta. Cuando llegamos al umbral me extendió la mano para despedirse y yo se la estreché. Fue un apretón firme y mientras lo hacía me miró a los ojos y me dijo, me alegra que hayas tocado esa puerta, Diego. Caminé de vuelta al carro por ese jardín perfecto y me senté adentro y me quedé ahí un momento con las manos en el volante sin arrancar el motor. No sabía cómo sentirme. Había ido esperando cualquier cosa menos lo que pasó. Había esperado que me cerraran la puerta, que me dijeran que era un mentiroso, que llamaran a seguridad. No había esperado 2 horas de conversación honesta y un hombre mirándome a los ojos reconociendo su cobardía sin excusas. Llegué a casa y mi mamá estaba sentada en la sala esperando. No había salido en todo el día. Cuando me vio entrar me miró la cara buscando señales y yo me senté a su lado y le conté todo sin saltarme nada. Cuando terminé ella me preguntó, ¿cómo te sientes? Le dije la verdad. Le dije que no sabía. Que era demasiado para un solo día y que iba a necesitar un tiempo para entender qué significaba todo esto para mi vida. Mi mamá asintió y me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo, lo importante es que ya no tienes el hueco. Ya sabes quién está del otro lado. Tenía razón.
El hueco seguía ahí, pero ya tenía una forma definida y eso era completamente diferente a no saber nada. 4 días después Rodrigo me llamó. Contesté al primer ring. Era un sábado por la mañana y yo estaba en la cocina desayunando cuando vibró el teléfono con un número que ya había guardado aunque nunca me había llamado. Lo miré 2 segundos antes de contestar como si necesitara prepararme para lo que fuera que viniera del otro lado. Hola Diego, dijo su voz. ¿Tienes tiempo hoy? Le dije que sí. Me pidió que nos encontráramos en un café en el centro de Keller. Neutral, sin la presión de su casa ni de la mía. Me pareció bien. Me dijo a qué hora y colgó. Llegué 10 minutos antes que él porque no pude evitarlo. Me senté en una mesa del fondo con un café que no tomé y estuve mirando la puerta hasta que lo vi entrar. Venía solo, sin Valeria, con ropa casual y esa forma de caminar de la gente que está acostumbrada a que la miren cuando entra a un lugar. Se sentó frente a mí, pidió un café y fue directo al punto. Me dijo que había hablado con Valeria. Que había sido una conversación difícil y honesta que duró casi toda la noche del mismo día que yo fui a su casa. Que Valeria no estaba feliz, lo cual era completamente comprensible, pero que tampoco era una mujer que le pidiera ignorar lo que era real. Que los dos habían llegado a un acuerdo de que esto había que manejarlo con responsabilidad. Luego me dijo que había hablado con sus hijos. Me quedé quieto esperando. Me dijo que Mateo, el de 15, había reaccionado con silencio primero y preguntas después. Que Isabella, la de 12, había llorado un poco pero no de tristeza sino de esa confusión que tienen los niños cuando el mundo que conocen de repente tiene una pieza nueva que no sabían que faltaba. Que los dos habían preguntado si iban a conocerme y que él les había dicho que eso dependía de mí. Luego sacó un sobre de la chaqueta y lo puso sobre la mesa. Me dijo, esto es tuyo independientemente de lo que decidas hacer de aquí en adelante. Lo miré sin agarrarlo. Le pregunté qué era. Me dijo que era un cheque. Que no era un pago ni una forma de comprar mi silencio ni nada de eso. Que era 18 años de responsabilidad que él no había cumplido y que aunque el dinero no compraba el tiempo perdido era lo mínimo que podía hacer. No lo agarré de inmediato. Le dije que no había ido a su casa por dinero. Me dijo que lo sabía. Que precisamente por eso me lo estaba dando. Lo agarré. Lo abrí. Vi la cantidad y tuve que leerla 2 veces porque no me cuadró a la primera. Era suficiente para pagar 4 años de universidad sin deudas y sobrar. Me quedé mirando ese papel un momento largo sin saber qué decir. Rodrigo habló primero. Me dijo que además del cheque quería proponerme algo. Me dijo que si yo estaba de acuerdo quería que nos viéramos regularmente. Sin presión, sin un guión, sin pretender que podíamos recuperar 18 años en un almuerzo. Solo construir algo de a poco desde donde estábamos ahora. Le pregunté qué significaba eso en la práctica. Me dijo que significaba un café cada 2 semanas. Una llamada cuando cualquiera de los dos quisiera. Que yo conociera a Mateo e Isabella cuando me sintiera listo. Que él conociera a mi mamá si ella algún día quería eso. Sin forzar nada, sin calendarios apretados, sin expectativas enormes que ninguno de los dos pudiera cumplir. Lo escuché hablar y pensé en los 18 años que había crecido preguntándome cómo sería este hombre. Si sería frío o cálido, arrogante o humano, si me rechazaría o me recibiría. Y la realidad era más complicada y más honesta que cualquier versión que yo había imaginado. No era un villano ni un héroe. Era un hombre que había cometido un error enorme siendo joven y que ahora estaba sentado frente a mí intentando hacer algo con eso. Le dije que sí. Que estaba de acuerdo. Algo en su cara se alivió. No de forma exagerada, solo un pequeño cambio en los ojos que uno nota cuando alguien suelta un peso que llevaba días cargando. Estuvimos en ese café casi 3 horas. Hablamos de cosas reales. Me preguntó qué quería estudiar, le dije que ingeniería, y se le iluminó la cara porque me contó que él también había estudiado ingeniería antes de pasarse a los negocios y que eso explicaba varias cosas. Me contó cómo había construido su empresa desde cero, los primeros años sin dinero, los contratos que perdió, los que ganó, los errores que lo enseñaron más que los éxitos. No lo dijo para impresionarme sino porque yo le pregunté y él respondió con honestidad. Yo le conté de mi mamá, de cómo nos había sacado adelante sola, de los turnos dobles que hacía cuando yo era chico para que no nos faltara nada. Lo escuché con una expresión que no era lástima sino respeto genuino.
Me dijo que Carmen siempre había sido la persona más fuerte que había conocido y que se alegraba de saber que eso no había cambiado. Cuando nos despedimos afuera del café me dio la mano igual que la primera vez. Pero esta vez yo la agarré diferente, sin el temblor de la primera visita, sin la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Manejé a casa con el sobre en el asiento del copiloto y una sensación en el pecho que tardé un rato en identificar. Era paz. Una paz tranquila y sin aspavientos que no tenía nada que ver con el dinero ni con la mansión ni con nada material. Era la paz de ya no tener una pregunta sin respuesta en el centro de tu vida. Le conté todo a mi mamá esa tarde. Cuando le mencioné el cheque se quedó callada un momento y luego dijo que lo usara para la universidad, que para eso servía. Cuando le dije que Rodrigo había preguntado por ella y que había dicho que era la persona más fuerte que conocía, mi mamá se quedó mirando la ventana un momento y no dijo nada, pero yo vi que algo en esa frase la tocó aunque no quisiera mostrarlo. Han pasado 3 meses desde ese primer sábado en que toqué esa reja. Hoy me veo con Rodrigo cada 2 semanas como acordamos. A veces en ese mismo café, a veces en otros lugares. Hemos ido a ver un partido de béisbol, hemos caminado por el parque, hemos tenido conversaciones largas y silencios cómodos que son la señal de que algo real se está construyendo. Conocí a Mateo hace un mes. Nos encontramos los 3 en una cancha de básquetbol porque Rodrigo dijo que Mateo jugaba y que esa era su forma de romper el hielo con cualquier persona. Mateo llegó con esa actitud defensiva de los adolescentes cuando no saben cómo comportarse, me miró de arriba abajo evaluándome y luego me pasó el balón sin decir nada como diciéndome demuéstrame algo. Jugamos como 1 hora. Cuando terminamos me dijo que no estaba mal para ser viejo. Tiene 15 años y me lleva 3 menos pero igual me dijo viejo. Me cayó bien de inmediato. Isabella todavía no la conozco en persona. Rodrigo dice que ella necesita más tiempo y lo respeto. Me mandó un dibujo por foto la semana pasada a través del teléfono de Rodrigo. Era un dibujo de 2 chicos jugando básquetbol que claramente éramos Mateo y yo aunque los 2 salimos horrible. Lo tengo guardado en el teléfono. Mi mamá y Rodrigo no se han vuelto a ver todavía. No sé si eso va a pasar pronto o algún día o nunca y está bien así. Algunas cosas no necesitan resolverse para que otras funcionen. Lo que sí sé es que en septiembre entro a la Universidad de Texas a estudiar ingeniería con la matrícula pagada y sin deudas y con un papá que no estuvo los primeros 18 años pero que está intentando estar ahora. ¿Es perfecta la historia? No. Hay cosas raras todavía, momentos incómodos, conversaciones que no sé cómo tener, preguntas que ninguno de los 2 ha hecho todavía porque no estamos listos. Pero es real y es mía y eso vale más que cualquier versión perfecta que yo me había imaginado de chico. Si están leyendo esto y tienen una pregunta sin respuesta sobre su historia, sobre de dónde vienen o quién falta en el cuadro, les digo lo mismo que aprendí yo. El miedo a tocar esa puerta siempre va a ser más grande antes de tocarla que después. Porque del otro lado puede haber cualquier cosa pero al menos ya sabes qué hay. Y saber, aunque duela, siempre es mejor que no saber. Gracias por ver hasta acá. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.